al trato comunicacional con un desconocido. Y nosotros, como fiscales, jueces o abogados defensores, ahí está, hablamos normalmente con desconocidos. Y ustedes también han vivido como quien habla, que ejerce el derecho penal y solo el derecho penal, que hay gente que habla mucho. Hay gente que habla lo necesario. Y hay gente que usualmente no surte una empatía cuando los entrevistamos. Quiero detenerme aquí en ese punto. Resulta que en la primera mitad del siglo XX existió una clasificación con unos nombres que vamos a mencionar y sucintamente a explicar, y que todavía se encuentran vigentes, pero con otra denominación. Resulta que en técnicas de entrevista, un psiquiatra y un psicólogo, en la época que mencioné, hicieron una caracterización de rasgos de personalidad básicas en 3. La primera se denominó caracterización endomórfica o pícnica. Caracterización endomórfica o pícnica. La segunda, caracterización mesomórfica o atlética. Caracterización mesomórfica o atlética. La tercera, sin H, ectomórfica o asténica. Sin H también. O asténica. Miren, hoy eso recibe otros nombres, ya los vamos a ver. Esta clasificación se hizo a partir de estudios que efectuase un psiquiatra alemán de apellido Krestmer. No importa el apellido, sino la clasificación. Y un estadounidense psicólogo que verificó la posibilidad de una alta probabilidad de estos estudios, que se llamaba más bien William Sheldon. Y miren la caracterización de cada uno de ellos. Y les voy a comentar esto porque lo he experimentado en mi ejercicio profesional, no solamente entrevistando testigos, sino también en los ejercicios del pregunteo, del interrogatorio o contrainterrogatorio en el momento de la práctica probatoria. Entonces, ¿cómo se caracteriza una persona que tenga un rasgo endomórfico o pícnico? ¿Por qué lo llaman así en primer lugar? Por 2 razones. Endo significa vientre, mórfico forma, que significa forma del vientre. Entonces, desde el punto de vista físico, del cuerpo humano, de la estructura corporal, ellos entreven que este perfil físicamente se caracteriza porque tiene el vientre abultado, es decir, estómago, algo de obesidad, ¿cierto? Sobrepeso, y dicen algo particular. Estas personas se caracterizan porque hablan demasiado. 1, miren, estoy dentro de lo endomórfico. 2, son risueñas, son personas usualmente, digamos, agradables, aunque sean acomplejadas allá en su interior. Nos interesa lo exterior. 3, usualmente son colaboradoras. 4, en el ámbito jurisdiccional,
estas personas tienden a suplir inconscientemente relatos a los que le falta ensamblar algún eje factual. Es decir, completan historias. Quinto, tienden a la fantasía, pero en un buen sentido. ¿Ven? Me explico. Por ejemplo, nunca tuvieron novia, tienen novio una novia y suelen decir que son mujeriegos. Esa es una manera de fantasear y no lo son. Entonces, resulta que a este perfil hay que darle un tratamiento especial en la entrevista y por supuesto en el interrogatorio en la sede de juicio oral. Ahora bien, hoy este perfil, rasgo, caracterización, no necesariamente se identifica con personas endomórficas. Puede ser una persona delgada la que perfectamente aplique en este sentido. Por eso el nombre se lo cambiaron y hoy se llama persona extravertida. Oiga, extravertida, no extro. No sé por qué razón esa sofistería desde el punto de vista de las denominaciones que la psicología forense maneja. Extravertida. Entonces, básicamente tiene esos rasgos que les acabé de precisar. Perfil mesomórfico o atlético. Entonces, estas personas, Kretschmer, Sheldon, llegaron a hacer, a través de experimentos, por supuesto, con personas, entrevistas y todas estas cosas, estudios de campo, que este perfil, rasgo o caracterización, parte de lo siguiente: meso, medio, forma, media, atlético, ya ustedes se imaginarán. Este se conoce como el perfil de los altos ejecutivos, de las personas muy exitosas, ¿verdad? Y miren cómo cambia el paradigma del preguntero cuando usted tiene una persona del primer grupo frente al del segundo. Estas personas hoy son un punto medio entre el anterior y el último. El anterior, dijimos, que actualmente recibe el nombre de extravertido. Y este va a tener una combinación casi que equilibrada entre la extraversión y lo que se llama introversión. ¿Ven? Miren, caracterización. 1. Son personas usualmente operativas. 2. Son personas puntuales en lo que dicen. 3. Son personas imperativas. 4. Esas personas siempre saben que su posición, desde todo punto de vista, es superior al de los demás, pero con argumentos. Por eso les decía, es el perfil del, normalmente yo digo como ejemplo altos ejecutivos, pero pues por supuesto nosotros podemos estar aquí. Esa persona tiende a decirle a usted en la entrevista o en el juicio, estamos en el punto quinto, a corregirle sus preguntas, a corregir al juez. Y tiende a ver a todo el mundo como un idiota. Miren un ejemplo. Todo esto pues, lo que decía el doctor Belandia es cierto. Todo lo que yo hablo, lo aplico. Tiene que funcionar. Eso no puede quedarse en los textos, en la teoría. Y bueno, puede que sea coincidencial, pero pues las cosas van. Miren, yo trabajé como asesor jurídico en lo que se llamaba antiguamente Telmex, era Telefonía de Comunicaciones de México. Y resulta, como asesor externo,
que había una alta ejecutiva a la que uno todos los viernes tenía que hacer un informe. Yo hice un sendo informe la primera vez, endomórfico, y llegué con pretensiones de lo meso atlético. Y me dice, ¿qué va a pasar con unos equipos que habrá que recuperar de Telmex? Entonces yo comencé a hacer la historia y ella me corta. Y dice, comienza a hacer preguntas. Y ahí me di cuenta que comencé mal. Cuando me hace preguntas 2, 3, yo creo que máximo 4, me dijo, doctor, creo que es suficiente, quedó todo muy claro. Mira el reloj y me dice, no quiero quitarle más su valioso tiempo. Gracias. Yo creo que 5 o 7 minutos duró esa reunión. Ese es un perfil mesomórfico que se llama hoy un equilibrio entre la extraversión y la introversión. ¿Ven? Usualmente la persona cortante, ¿no? Porque esa persona quiere siempre lo útil. Por eso no desperdicia el tiempo. Cualquier multinacional que usted conozca en el mundo tiene muy claras estas expresiones estadounidenses. O usted es ganador o usted es perdedor. Eso está muy claro para ellos. Ese perfil yo sí lo tengo claro que no lo soy. No quiere decir que el anterior sea negativo. Ahora bien, contestan puntual. Entonces miren, comencemos a hacer una comparación. El anterior perfil tiene que dejarlo usted narrar. De lo que hable. Y luego que narre, como se extiende abundantemente en su descripción, luego hágale preguntas abiertas al azar de la temática que ha desarrollado, que ha expuesto, mientras narró libremente. Perfecto. Y luego al final, elabore preguntas cerradas. Y hay una cosa increíble, que yo practico en cursos de posgrado con extraños. Les digo a los muchachos, traigan 3, 4, 5 chicos, los señores, y hacemos un ejercicio improvisado. Cuando se le pregunta, eso se denomina pregunta de control al primer perfil. Ya han olvidado algunas cosas. Entonces uno les pregunta, ¿usted lee? Sí, bastante. ¿Tienden siempre a qué? A ser superlativo, a agrandar todo. Tienen esa tendencia. Luego la pregunta de control, después de que se han efectuado otras a propósito de la lectura de libros, y le pregunta a uno, ¿cuál es el libro que se está leyendo actualmente? Entonces, un libro sobre, y el título, y el autor, ¿hace cuánto tiempo se lo está leyendo? ¿Dónde lo lee? ¿El libro de qué color es? ¿Cuántas páginas tiene? Esos son preguntas de control. Y así pasa en la vida, sí. Al menos lo que yo he vivido. Bueno, y lo que han vivido quienes han hecho los estudios técnicos científicos a propósito de esto. Fíjense. En cambio, el mesomórfico atlético ya no le va a narrar. Venga, ¿usted sabe por qué razón ese fraude contable se presentó en la compañía? Sí, claro. Contratamos equivocadamente el auditor y el contador fue el contador. ¿Por qué lo contrataron? Mal, como usted dijo. Bueno, hay unos filtros de seguridad muy altos para contratar en la compañía este tipo de profesionales. Aquí hubo una falla. ¿Había un perfil de fraude? Sí. Él no le va a narrar. No le va a decir describa, cuente, hable, narre. Él no va a hacer eso. Entonces miren lo que sucede cuando uno no conoce
los mínimos referentes de esta caracterización. Miren, en juicio lo he visto. Entonces, en juicio, el testigo es renuente a contestar. Su señoría, el testigo responda a lo que se le pregunta. Y comienza el juez. Señor testigo, responda a lo que se le pregunta. Otra vez, bueno, entonces narre por favor por qué razón se presentó el fraude en la documentación bancaria en la compañía. Y él comienza a mirar con desprecio a todo el mundo. O sea, yo estoy hablando. Y comienza a mirar al juez y a todos con actitud como la que tiene. Mire, yo soy un ganador. Ellos ven nuestra profesión, porque uno consulta, como el médico. El médico ve al abogado como un charlatán. Y el profesional alto ejecutivo nos ve como el exitoso, de clase media, que bueno, va saliendo con esfuerzo adelante y comienza a caer mal. Imagínense, un juez es juez, o magistrado, y viene un gerente de una compañía multinacional, o puede que no sea multinacional, a decir, me pasó hace poco, pero bueno, eso ya virtual no es lo mismo. Una juez se molestó porque mi cliente dijo, mire, es que yo no tengo necesidad de apropiarme de una maquinaria porque yo facturo mínimo 100 millones de pesos al mes. Pues se molestó porque eso no había necesidad de hacerlo. No, pues claro que había necesidad de hacerlo. Ese es ese tipo de perfil. O sea, yo no sé por qué estoy aquí, idiotas. Yo gano dinero y no necesito apropiarme de esas cuestiones. Exacto, ¿cómo se atreve? Entonces, si supiéramos, como administradores de justicia y como usuarios de la misma, abogados, fiscales, etc., la cosa cambia. ¿Ven? Y aquí debo decir lo siguiente, por eso es que existen las preguntas de acreditación cuando uno inicia el interrogatorio directo si presenta el testigo. Es para eso. Eso no es para enterarse, sí, dónde vive, si tiene familia y qué hace. Ahí hacemos la primera calibración de rasgos. Ahí hacemos como la primera experimentación, aunque sea muy corta, de rasgos de la personalidad. Ahí nos damos cuenta si el testigo habla mucho, cómo habla, qué habla. Y si se supiese esto, la gestión de la extracción de información a esta fuente humana de prueba es más eficiente, es más operativo. Entonces ya sabe uno, ¿qué más? Punto, no me interesa, necesito los datos fácticos que tiene para sacar avante el caso. Entonces, uno usualmente se ofende con la actitud de las personas. Entonces, nosotros, como somos profesionales en eso, sabemos que no nos va a alarmar y que ese perfil hay que explotarlo con preguntas abiertas, cerradas. Mire que no le va a narrar libremente. Bueno, pero viene el rasgo más difícil, porque este es el rasgo del silencio, el rasgo de los monosílabos en las respuestas. Estamos hablando del perfil ectomórfico o asténico. ¿Qué es ectomórfico? Forma delgada. Y asténico es en griego algo así como una persona escuálida, ya forrada en los huesos, permítanme, para que tengan una idea. Hoy a esta persona, desde el punto de vista de la psicología,
algo que se denomina el bike fight. Ya les digo algo sobre eso. Se le conoce con el nombre de introversión. Realmente es intraversión, pero aquí yo lo he leído con las dos formas. En cambio, extraversión siempre lo he leído como extraversión, no extroversión, pero bueno, es la misma vaina para nuestros efectos. Bueno, entonces, el introvertido o intravertido puede ser no delgado, ya dije, ¿no? Hay personas que conocemos en la familia, extraños, en nuestro ejercicio profesional, que no hablan, sí, no les gusta hablar. Yo soy uno de esos. Y resulta que estas personas, miren doctores, solo le van a contestar con un sí o un no. A ver, cuéntenos, César Augusto, ¿dónde se encontraba usted la noche del pasado viernes 23 de marzo? Estaba comiendo. ¿Dónde? Estaba comiéndome medio trozo de pollo en un asadero. Ya, dije, ¿dónde? En Bogotá. No, sí, pero me refiero... ¿Qué dirección? No recuerdo. Ya, pero más o menos ¿dónde queda esa pollería o asadero de pollos? Frente a la Nacional. La Nacional es la universidad. Ya, es este. Uy, no, mire, yo ya estoy sudando. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ese perfil tiene ese problema. Él no le va a narrar y tampoco le va a decir o hacer narraciones game cortas como el anterior. Por esa razón, este perfil hay que abordarlo con preguntas, pero no sugestivas. Usted estaba en un asadero de pollos, ¿verdad? Sí. A eso de las 7 de la noche, ¿eso es correcto? Sí. Se comió medio pollo, así es, sí. Luego salió para la casa, sí. No, sino como lo hicimos ahora. Entonces, fíjense que en la praxis, y seguramente ustedes lo han visto, este testigo, si el anterior me provoca sudor, lágrimas y dolor de cabeza, este es peor, porque se ve como hostil. Y él comienza a molestarse, o ella, por una razón, porque comienza a decir, estoy hablando claro, y lo ve a uno sufriendo, y luego el juez lo regaña o el magistrado, y luego escucha objeciones de parte de la contraparte, y ustedes van a ver que el otro es arrogante, déspota y comienza a mirar con desprecio. Este se pierde. Entonces usted lo ve mirando como para todos lados, yo estoy haciéndolo mal, ¿qué pasará? Y luego le dicen, usted está bajo la gravedad del juramento, tiene que contestar lo que se le pregunta, por favor. César Augusto, usted es testigo en esta causa y se le dijo al inicio que si falta la verdad o la calla, puede incurrir en una pena de 6 a 12 años, un delito que se denomina en el Estatuto Penal Sustantivo de Colombia falso testimonio. Sigue uno insistiendo, siendo el fiscal el que o el Ministerio Público el que presenta al testigo o la defensa. Su señoría, ya que el testigo es renuente, solicita a la fiscalía o la defensa tratarlo como testigo hostil. Vamos mal. Entonces el juez autoriza porque ya el juez está indignado. Entonces comienza uno a acercarse
y ya hablarle en voz fuerte y cortante. Bueno, ya dejemos la pendejada, señor testigo, y vamos a hablar lo que es, por favor, o si no estamos en problemas, hasta arresto o una multa. ¿Puede usted estar incurso en uno de estos dos efectos jurídicos? Y el testigo se confunde, porque va a decir, ¿y ahora yo qué contesto? Claro, el testigo es una persona lega. Él no conoce las especificidades de nuestra técnica. Entonces miren lo difícil que es entrevistar, interrogar. Por eso ustedes lo saben y con seguridad los estadounidenses les enseñaron que antes, ya conocido después de ser entrevistado allá en la etapa preprocesal, estas fuentes humanas de prueba, que hay que preparar al testigo. Doctores, preparar significa todo esto. Miren, en la experiencia propia, me han interrumpido cuando el interrogatorio directo, por ejemplo, apunta una pregunta como la siguiente: ¿suele usted hablar bastante? Objeción, irrelevante. Estoy en preguntas de acreditación. Entonces hay jueces que dicen, no al lugar, otros sí, no, eso es irrelevante. Su señoría, preguntas de acreditación, porque yo no puedo explicar ahí. Si veo que mi testigo necesito que comprendan por qué insisto en eso, la defensa solicita a su señoría que los colegas y la defensa se acerquen al Estado para dialogar con el juez. Eso como no se hace casi aquí, pues, mira para acá, que yo explico. Ah, bueno, pregunto. Ahí a la regañadientes, pero lo logra uno. En mayo pasado tuve un juicio en el que el juez no me permitió esas preguntas de acreditación, pero dije, ¿ahora qué hago? Y dije, listo, fue impecable los testigos. Dije, sí, le voy a preguntar a la esposa cómo es el esposo y al esposo cómo es la esposa. Y logré hacer el ejercicio. ¿Es importante? Sí. Porque cuando usted valora la prueba en el alegato de conclusión o si impugna la decisión de primera instancia o lo lleva eventualmente a casación, pues usted tiene la oportunidad de valorar, y una de las fuentes al menos para que usted haga ese ejercicio de comprensión de ese ser o esa ontología, esa epistemología, la ciencia, esa personalidad humana que se está manifestando, pues usted lo puede hacer valer a través de la doctrina. No debería ser así, ¿cierto? No debería ser así, pero bueno, hay que tratar de atar las estrategias argumentativas, sobre todo basadas en la técnica de la ciencia, para poder entender. Entonces, concepto de personalidad son rasgos, características del modo de ser, ayer lo decía el doctor Arellano, lingüístico, paralingüístico y de expresión no verbal. Pero mire que hoy me detuve en lo que él llamó en el tercer ítem el mensaje. El 7%, ¿se acuerda que nos decía? Esos son porcentajes móviles, pero van por ahí. Entonces, doctores, ustedes conocen el adagio, el dicho más bien, que en el argot suele decir: el mico sabe a qué palo trepa. Decimos aquí en Colombia. O sea, sabemos aquí es montarse según la disponibilidad de esa persona. Pues aquí ocurre lo mismo. Por esa razón, un consejo entre colegas, quizás ya ustedes lo hagan. En el caso personal, con mi equipo de investigadores, yo mismo voy a las entrevistas. ¿Ven? Hemos estado en lugares lejanos de Colombia donde toca hacer en canoa, en
un barquillo de palo, por decirlo de alguna manera, a 7 horas selva adentro, buscando testigos. ¿Y por qué me voy? Porque yo soy el que voy a hacer el ejercicio, ¿qué? En el juicio. Entonces me hago pasar por un investigador más. Botas, pantaleras, overol, toda esa vaina, porque pues uno no puede ir formalmente vestido allá. Y siempre investigador, el investigador Londoño. Bueno, es que yo soy investigador. Todo abogado es un investigador. Y los muchachos se entrevistan y yo miro. Si hay preguntas por hacer, yo las complemento, pero conozco quién es el testigo. Y duro semanas, doctores, no estoy exagerando, preparándolos. Si es del último perfil, le digo narre algo, hermano. Por si tengo problemas con las preguntas de acreditación. Yo no le estoy diciendo que narre factores irreales, fantasiosos o contrarios a los eventos, los episodios o comportamientos del ilícito penal. Y el entrenamiento es varios abogados, incluso a veces he acudido a engaños, más de hacer togas. Si es ante corte, tribunal, o pues, y le digo antes, ay, de señora Ingrid, esa mujer, ¿se va a tomar esto a pecho? ¿En serio? No, entonces, pero es que hay testigos, usted no puede estar al lado de un juez. Bueno, hay uno, mira, tranquila, pero es un juez. Entonces, todas esas cosas es preparar. Miren, en las audiencias virtuales ¿es todo esto factible? Sí. A mí no me gusta esa vaina, las audiencias virtuales. Y por fortuna, hace poco en Colombia, venimos manejando la virtualidad, aún en la audiencia de juzgamiento, pero ya creo que en un mes ya estamos nuevamente ejerciendo la labor del juicio oral de manera presencial, y para mí eso fue una bendición. Ya había renunciado a casos. Eso es una ruina para que el abogado haga un ejercicio eficiente de defensa. Y digo abogado fiscal, ¿no? O del Ministerio Público o de defensa, en sentido amplio. Entonces, todo lo que se le dice en el teoros, que es teoría en griego antiguo, que significa observar, en griego, teoría, teoros, observa, se debe aplicar. Ustedes dirán, pruebas, no es suficiente hablar. Bueno, al final del prospecto temático, yo los invito a que vean, no sé si llamarlo canal, no fue mi propósito, sino tener recuerdos de mi ejercicio desde joven. Hoy tengo 47 años y cómo he ido evolucionando. Y 2, eso demuestra lo que estoy diciendo aquí. ¿Ven? ¿Hay testigos visuales? Bueno, vamos a pasar a eso. Entonces, viene el segundo factor, que es el concepto. Rasgos, caracterizaciones, perfiles, expresiones lingüísticas, paralingüísticas y no verbales. Usted dice, pero eso no es un concepto. Sí, es un concepto. Hoy no se hacen conceptos definicionales, sino conceptos a través de características. Es imposible hoy conceptuar. Bueno, desde el plano en que nosotros lo conocemos, que es un negocio jurídico, que es un delito, etc. Estructura fue lo que vimos. Y dinámica, con ejemplos, que es lo que significa movimiento. Dinámica es movimiento, fuerza. Memoria es lo que sigue, ¿verdad, doctor? La memoria. Miren, los testigos no recuerdan igual.
hay testigos de memoria semántica. O sea, son gente estructurada en los conceptos. Normalmente es el perfil, voy a dejar con el nombre antiguo, mesomórfico y ectomórfico. El primero también puede tener una memoria semántica, pero como habla de todo, revuelve con memoria episódica, se llama. En cambio, el segundo y el tercero no le van a narrar con memoria episódica. Episódica. ¿Qué es memoria episódica? Narrar vivencias. Cuando ustedes regresen a su país, e incluso entre ustedes más tarde, van a hacer una recordación de lo que han vivido en Bogotá, en esta experiencia académica, con cada una de las personas que hemos hablado aquí, con don Eduardo el librero, etc. Esos son memorias episódicas. ¿Qué estoy yo haciendo en este momento? Y esa es realmente mi experiencia, una memoria semántica. ¿Transmisión de qué? De conocimiento. Uy, eso suena muy grande, ¿cierto? Transmisión de conocimiento. De algo, ¿cierto? De conocimiento. Hay personas con memoria auditiva. Hay gente que no lo mira a uno aquí, ni en ningún lado. Pero uno les pregunta y contesta. Esa persona tiene una memoria auditiva. Y dos, ¿cómo la identifica también? Porque esa persona le va a indicar en la memoria auditiva que solo escuchó. Mire, hay una persona cerca a una mesa en un bar. Yo no sé por qué los pobres tendemos a matarnos, a agredirnos. En esos temas de riña. Uno ve riña en los clubes de ricos. Y si las hay, pues las oculta. En cambio, los pobres tendemos a agredirnos, o los de clase media. Y resulta que hay alguien presenciando una riña, dos personas, y de pronto pasa lo siguiente: alguien rompe una botella y lesiona en el rostro a otra persona. Quien está en la mesa cercana, que está a ¿qué? 1 metro, es entrevistado por policía judicial y le preguntan: ¿qué vio? Dice: nada. ¿Cómo así que nada? Si está a 1 metro. Pues sí, nada. Entonces, bueno, narre lo que sepan. Mire, yo escuché una pareja que estaba al lado de la mesa. Realmente yo estaba ensimismado en mis pensamientos y de vez en cuando miraba alrededor, pero no veía nada. Yo suelo ser así. Eso me pasa a mí. Yo voy caminando, casi siempre estoy elevado, pero a veces sin pensar en nada. ¿Ves? Y escuché groserías. Por ejemplo, estas palabras soeces. ¿Ya? ¿Cómo eran esas personas? No, eso sí lo recuerdo, eso sí lo vio. Jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Por lo que hablaban, se decían cosas de jóvenes. Se decían. Entonces el lenguaje hace que yo inmediatamente digo: no puedo obligar a este testigo a recordar episodios ¿qué? Visuales o táctiles. ¿Por qué? Porque no me va a contestar. Y haga lo propio con el visual. Todos somos en la mayoría visuales. Unos tienen una capacidad impresionante de visualizar y de oír. Solo un testigo genio, y eso controlaría todos los 5 sentidos. Bueno, el áptico, creo que es 6 sentidos ya. Y no existe. Siempre uno desarrolla ¿qué? Un sentido. Yo jamás, por ejemplo, ¿y por qué me pongo de ejemplo? Para que ustedes más o menos vean. Yo todavía no los conozco a ustedes. Escucho sin mirar. ¿Ven? Escucho sin mirar, pero me queda el mensaje clarísimo. Ni escribo. ¿Ven? Entonces,
Yo me considero de una memoria auditiva. Vamos a ver que la mayoría tenemos la convicción que somos de memoria visual. La memoria siempre falla. Entonces miren que hasta ahora se han identificado 40 expresiones de la memoria. 40. No son, digamos, clases, porque todos la tenemos, sino que cada uno de ustedes y yo desarrollamos una de esas memorias o un par de esas memorias más que otras. Es todo lo que pasa, pero todos la tenemos. Hay unas ahí congeladas en el tiempo y seguirán congeladas en el tiempo. Pero hay otras que son las que desarrollamos nosotros, los abogados. Los abogados escuchamos mucho, pero vemos poco. Eso es increíble, ¿cierto? Miren, y si escuchamos. Entonces, este momento así tan sucinto, miro el reloj cada rato para controlar el tiempo de los temas, es que la memoria es importante, sí. Usted es un neuropsicólogo, neuropsiquiatra o médico experto en neurología para saber eso, pues no. Pero las palabras me dan esa información. Por eso hoy la psicología forense sobre todo se ha esforzado en decir, miren, nosotros somos los expertos en estos temas, pero les damos estas ideas. Y lo dicen directamente dirigidos a abogados, a jueces, magistrados. Ahora les exhibo unos textos que están aquí en el escritorio para que ustedes entiendan. Unos textos preciosos y de expertos. ¿Vale? De expertos. Y uno aprende mucho de eso. Miren, doctores, memoria. El recuerdo, rápidamente. Toda evocación de recuerdo, toda evocación de un recuerdo, toda evocación de un recuerdo siempre será incompleto. Porque el recuerdo tiene un gran problema. Tiene un enemigo llamado el olvido. Se dice en psicología forense, y eso también en estudios de psiquiatría forense, que ya percibiendo cualquier evento impactante, trágico, agradable, no trágico, hace que a los instantes ya se olvide más de la mitad de lo percibido. Y así es. Entonces, viene esa primera falla de la memoria a través del olvido. Y dos, ese olvido puede ser deliberado. O puede ser, ¿qué? Inconsciente. Tres, viene aquí un gran problema. Que cuando uno comienza a olvidar, comienza, ¿qué? A cubrir los huecos del olvidado. Todos los seres humanos hacemos eso. Y con mayor razón, los testigos. Somos seres humanos. Entonces, doctores, fíjense ustedes lo importante de estas cuestiones. Esto no aparece en los manuales del derecho procesal ni penal, y me extraña algo que no aparece en los manuales de criminalística, en algunos sí, pero uno casi que lo obvia diciendo, eso es hacking, hacking, algo así como ciencia barata, ciencia basura. No, no lo es. Hoy nos estamos tomando más en serio esto. Entonces, la memoria, un concepto, es un ejercicio de recordación y conservación de datos, pero se ve condicionada por el olvido. La estructura. Entonces dijimos que hay 40 clases. Bueno, no me gustan esas clases, expresiones de cerebro. ¿Ven? Y la dinámica, bueno, lo vimos con ejemplos de la memoria áptica, de la memoria ecoica, de la memoria visual y otras más, ¿no? Está la memoria de trabajo, la memoria a largo
plazo, la memoria a corto plazo, la memoria semántica, la memoria episódica, ¿no es cierto?, etc. Entonces, fíjense estos puntos como son de relevantes. 3. Sigue percepción. La percepción tiene que ver con ¿qué? Con los sentidos. Yo percibo con los ojos, sí. Yo percibo con el olfato, sí. Yo percibo con el órgano del oído, sí. Con la lengua, sí. Con las manos, sí. Y siempre confiamos más en ¿cuál? En la visual. Doctores, cuando comencé a estudiar todos estos temas gracias a mis maestros de universidad, hace muchos años, me pusieron a leer un libro que no entendí, y ya siendo profesional comencé, me iba a entender, pero ¿qué? Después me tuvo que ser explicado por un físico, porque uno tiene que saber algo de física óptica, ¿cierto? Y es increíble lo que uno aprende. Yo no sé si este texto lo consigan, está registrado en la bibliografía de la guía, que es la percepción visual de Javier Montserrat. Miren, hay estadísticas, operaciones de física, sí, pero usted mientras alguien le explica eso, obvia eso. Basta leer los textos y lo comprende, porque tiene una virtud. Bueno, todos estos autores que vamos a mencionar, que lo que hacen fórmulas o estadísticas lo narran. Esto es muy sabroso. Entonces él le va a decir los factores del ojo desde todo punto de vista, de la distancia, de movimientos sacádicos, que él llama que el movimiento sacádico son el pestañeo, digámoslo así, el parpadeo que uno hace. ¿A qué distancia ve uno con claridad de día, de noche? Entre el día y la noche, una vaina impresionante. Si es posible ante ciertas condiciones de luz en la nocturnidad ver una chaqueta de color negro, pero desde el punto de vista físico y psicológico, díganme si eso no es algo que hay que aprender, doctores. Miren que lo que les he dicho, por supuesto que yo siempre he escuchado esto de mis maestros, y yo decía, pero ¿de dónde aprenden ellos? Y me fueron prestando libros de la época, y yo he ido siempre actualizando. Y aquí tengo un muestreo de lo último. Es más, se los voy a pasar para que ustedes lo manipulen y se animen a comprar. No los vende don Eduardo, no sé, pero sí vende uno, es mío. Como yo me retiré del ejercicio por el tema de audiencias virtuales, pero ya volví. O sea, me retiré 6 meses, no fue malo que me retiré. Entonces dije en esa época, ya que me retiré, cuando me retiré, ¿por qué no compartir cosas que yo hacía y con las que tenía mucho éxito? Hasta ahora yo he perdido 2 casos, pero los tengo en casación. Diosito le digo todos los días que casen, porque si no, mi récord se daña. Yo no llevo mucho, ¿no? Casos, 2 o 3 al año, ya no más, para poder entregarme día y noche a una cuestión de esas. En eso he tenido fortuna, sabemos que así no es todo el tiempo, ¿no? Con otros compañeros. Digo, ayúdeme con los textos y se me olvidó. La memoria. Sí, la memoria. Esta se llama memoria de procedimiento. ¿Qué dije yo? Voy a pasarle unos libros, fui allá, me devolví, me distraje y se me olvidó. Eso es una memoria de procedimiento, es normal. ¿Dónde dejé las llaves? Este joven hoy, doctor, se me olvidó la USB para las ayudas visuales. Dios mío, cosas así, memoria de procedimiento. Entonces, doctores, hay una cuestión con el texto que les voy a decir, que en eso venía. Les dije, ¿por qué no compartir algo? Son 3 tomos, pero hasta ahora se publicó el primero.
¿Qué hice yo? Yo solamente voy a escribir como listados de checklists y explico algunos para que las personas sepan qué es lo que uno más o menos siempre hacía en ejercicios de técnica, ¿no es cierto? De técnica. Entonces, yo he sido un defensor del lenguaje jurídico, ¿cierto? Yo no sé si les pase a ustedes, pero eso lo he visto mucho en nuestro continente. Nunca he ido a la República Dominicana y resulta, doctores, que uno ve, y se me olvidó otra vez, ¿de qué está hablando, hija? Está peor que yo. Eso, la técnica, y se registró en ese texto. Don Eduardo me trae uno. Miren, ayúdenme a vender eso para no enhuesarme. Aquí decimos enhuesar a que le quede todo ahí sin meter. Salió hace 15 días. Y entre esos temas está, para que eviten esa lectura del libro de Javier Montserrat, ¿qué es lo que grosso modo él dice de la vista? Entonces usted hace un checklist con un testigo ocular y puede hacer preguntas de interrogatorio con esos ítems. Esa es la idea del checklist. Gracias, don Juan. Es este texto: operaciones probatorias, cálculos inferenciales. ¿Sabemos inferir? No. Entonces aquí están las inferencias y qué significa cada una de estas cosas, ¿cierto? Entonces aquí también los vamos a socializar. ¿Pasó los libros? Hijo, pasarlos. Memoria de procedimiento. Claro que todos mis trabajadores dicen que yo soy regañón. Sí, que yo hablo regañando, digámoslo así. Esa es mi forma de ser. Imagínense yo como testigo que me han convocado 2 veces, pero no me han llamado finalmente. Este chiquitico, ¿qué? ¿No es cierto? Hablando, mandando. Yo siempre hablo así, esa es mi manera de ser. Entonces, ¿sí? Los van a ir socializando para que los examinen. Miren, doctores, la percepción visual. Entonces ustedes van a encontrar aquí los ítems. Desde qué tan importante es el ángulo visual, la posición inicial, la posición final. ¿Se acuerdan? ¿Les suena física eso, no? A cinemática, a fuerza óptica, a dinámica. Y comienzan a hacerse toda una serie de tópicos que deben tener en cuenta y sin que uno acepta. Y uno, pues, la verdad es que uno no hace esto. Bueno, digo, más pegado, ¿sí? Más muchacho. Ya va a sembrar. Hoy, pues más. Cada vez se va dando cuenta uno que eso es una alta probabilidad de aplicación, ¿no? A fin de cuentas no son ciencias exactas. Eso en cuanto a la percepción. Pues ya hemos hablado de percepción, pero la visual ante todo. Y la ecoica, pues falla. Hay un tema de salsa que se titula Averigua, donde cuenta el tipo: mira, no te preocupes, hermano, hablándole a otro, que los chismes existen. En mi caso, con Margot, hay una vieja la del lado que tan pronto comenzamos a hablar, se pega a la pared. ¿Verdad? A escuchar. No ve, pero escucha. Y puede tener, ¿qué? Memoria visual. ¿Y qué tal que no tenga la memoria ecoica o auditiva, sino solo la visual? Pues no es chismosa. ¿Sí o no? Así de simple. Entonces, entramos al tema, que esto era como una introducción para lo que viene, que son las técnicas de reconocimiento. Imagínense ustedes, doctores, si la memoria ya dijimos que falla y la personalidad es determinante, pues esto se debe tener en cuenta en estos procesos de reconocimiento. Y según el prospecto, vamos a hablar de una manera muy sucinta de 3 procesos de reconocimiento. El primero, el reconocimiento, ¿qué? Leamos por favor el prospecto. El reconocimiento por medio de la fotografía.
por medio de fotografías o videos. Se puede también. El segundo, en fila o en rueda de personas. Eso, retrato hablado. Doctores, ayer escuchaba que el reconocimiento fotográfico en videos lo tienen ustedes regular. Y me quedé con la inquietud. Conseguí el código procesal de usted y no lo vi. Vi fue el de en rueda de personas, efectivamente. Yo dije, y aprovecho, si alguien trae un código, me lo venga. A mí me gusta leer los códigos de los países. Y ayer, este no lo copié ayer, exagero, ya lo tenía por temas de derecho comparado. Entonces permítanme qué fue lo que clasifiqué aquí. Dice, artículo 218, reconocimiento de personas, ¿verdad? Bueno, miren lo siguiente, ¿se han preguntado ustedes cuál es la base científica de donde resulta un álbum de reconocimiento, una fila de personas o un retrato hablado? ¿Se han preguntado ustedes por qué uno simplemente percibe el resultado de una individualización post reconocimiento a través de fotografías o videos? ¿Y qué posibilidades técnico-científicas tengo de controvertirlo? ¿Cuál es la ciencia que hay detrás de todo eso? Y en fila de personas, ¿por qué son 5, 6, 7? ¿Por qué no 10, 12 o menos? ¿Por qué razón la ley fija un estándar cuantitativo y cualitativo para la rueda? Y el que menos me gusta, ninguno me gusta, van a ver por qué. Es el retrato hablado, son unos genios. Miren, una vez, y eso fue hace unos 7, 8 años, puse a un retratista experto, de los que hablaba la doctora, de los servicios de la fiscalía, ¿no? Y ellos lo hacen de buena fe, sin duda. Y me puse, venga, hagamos un ejercicio. Entonces se puso a describir la persona que yo describía, que era yo, pero él no sabía. ¿Ven? Es una persona de cabeza como entre cuadrada y redonda. Entonces dice él, ojo con lo que les voy a decir. Bueno, ¿cuadrada o redonda, doctor? Como redonda. Frentón. ¿Qué es frentón? Pues frentón. Frentón aquí es que, como yo, tiene la frente por la no calvo, sino frentón. Aquí en Colombia al calvo le decimos el dos caras, ¿no? Una cara acá, otra cara acá. O que tiene, con el respeto de los doctores, somos jocosos. Yo tengo un investigador que es conductor mío también, que él es calvo, y los muchachos más jóvenes le dicen, él se llama Uldarico. Uldarico tiene la frente basta. ¿Saben por qué no? Eso, bastal. Y resulta que yo, que soy de una memoria y descripción estupenda, y el mamarracho que pintó ahí no era mi cara. Le dije, hermano, la cara que yo tengo rasgos es la mía. Entonces dijo, mire, doctor. Y lo decía, no me acuerdo, creo que sí, la doctora. Decía, bueno, mucha subjetividad allí en el retrato, sí. El artista tuvo que componer unos rasgos que no eran los míos, aunque mis palabras trataran de decirle cuáles eran esos rasgos. Miren, les cuento en mi experiencia propia. Siempre ha sido 3 veces en los que me ha tocado
el descubrimiento probatorio o la entrega por parte del Ministerio Público de ustedes, que para nosotros es Fiscalía, ya les han dicho, el retrato es hablado. ¿Y qué pido inmediatamente? Uno, la entrevista previa al retrato. Ah, bueno, y esto va para el reconocimiento en fila y para el reconocimiento por medio. Uno, mínimo una. Dos, los bocetos borradores. Es que eso no fue de una. Este sujeto hizo 3 bocetos. Imagínense con testigos que tengan más dificultades cognitivas o de memoria. Entonces pueden ser 14, 15 borradores son. ¿Y qué hace el retratista lo último? Prescinde del testigo, ojo con eso, y coge los bocetos y marca un rostro. Ya ahí hay una falla en la técnica. Porque si dura 3 días allí, el boceto tiene que hacerlo es con la narración ¿de quién? Uno, primera falla. Segunda falla. Sino que no hice el ejercicio porque no alcanza el tiempo. Segunda falla. El retratista no puede ¿qué? Preguntar. Porque me sugestiona. Yo soy cabezón. Entonces le decía a él, cabeza grande, cabezón. Bueno, una de las dos, cabezón o cabeza grande, me sugestiona. ¿Ven? Entonces, cabezón. Entonces, ¿qué es cabezón? Hay gente más cabezona que yo y un poquito menos que yo. Aquí hay uno igual a mí, con la porra grande, decimos aquí, la torre. Doctores, subjetivo. Eso se llama un sorites, que era antes una falacia, pero hoy no lo es. ¿Por qué? Porque es resbaladizo el término. Grande, grave, cabezón, fácil, difícil. ¿Ven? Es gradual. Segunda falla. Tercera falla. Usted mira los bocetos y no coinciden con el resultado. Tercera falla, fíjense. ¿Es válido técnico-científicamente ese retrato hablado? No. Ah, es que se parece al indiciado, al investigado, al indagado. Sí, pero el último. ¿De dónde salió el último? Doctores, lamentablemente, los bocetos ya salen de gente pre-señalada. Por eso en 2 ocasiones, solo en una, me entregaron toda la información. Dicen, retiramos el retrato hablado. Ya saben más o menos cómo uno trabaja en el país. Entonces, ¿qué hacen? No descubren esa evidencia. ¿Y para qué la voy a solicitar si mi contraparte no lo va a hacer? Ahora, cuando la he necesitado, se pierde. No es que los bocetos no aparecen, pues que nunca lo hicieron. Entonces hay indicios allí. Fíjense. Miren el litigio penal, ese es el mensaje que queremos dejarles aquí a través de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Mundial y la Universidad de la Gran Colombia. Es que el abogado penalista, y cualquier abogado no puede ser abogado de código, libritos de doctrina y jurisprudencia. ¿Todo eso es importante? Sí, pero es la mitad del trabajo. La otra mitad está en la ciencia, está en la técnica. ¿Cuál es la desventaja de la técnica y la ciencia? La adquisición de material. La mayoría está en inglés. Yo les traje literatura en castellano. No importa, algo sabe uno de inglés. Yo no sé inglés, algo de inglés. Y leo, ¿ve? Y traduzco lo que puedo. Doctor, espero. O mando a traducir. Bueno, ya hay traductores en Google. Entonces, miren, pónganle cuidado. Derecho, ciencia y técnica. Ahí está el secreto del abogado. ¿Cuál ha sido la labor de quien habla para poder lograr resultados efectivos, óptimos? Miren, la ciencia, doctor. Ahí en esos videos que vean,
de quien habla haciendo audiencias, hay de todo, audiencias de juicio, interrogatorios, contrainterrogatorios, solo peritos casi en su mayoría, alegatos de conclusión y todos iban a ver que es ciencia. ¿Ven? Entonces, hay otra ventaja, que lo ven a ustedes diferente. Uy, este loquito hay que escuchar, porque el tipo maneja unas vainas, voy a condenar, pero escuchémoslo. Algo así. Entonces, es impactante y además le crea unas destrezas para que usted en sus operaciones profesionales optimice su trabajo. Ustedes no se imaginan cuánto le ayuda a uno la ciencia. Claro, a veces no es agradable leer matemática, física, pero hay mucho libro de divulgación científica hoy de científicos, que es lo chévere, que le cuentan la ciencia como para dummies, para niños. Y esos libros no hay que despreciarlos, ¿vale? Y esos sí son económicos. Ya estos que estamos socializando sí son bastante costosos, sobre todo los de la editorial Trota pueden valer $70, $80, que para nosotros son 500.000 pesos, pero hay que comprarlos. Además que son escasos, eso es otra cosa que me asombra. Entonces la competencia se pone chévere, porque todo el mundo no puede comprar eso. En segundo lugar, todo el mundo no lo entiende. En tercer lugar, discúlpeme, no sé si sea el caso de ustedes, pero la abogacía colombiana no lee. Y este video lo vamos a subir a YouTube, y me disculpan mis colegas, pero es así. Hay un reducido de 300 o casi 400.000 abogados que hay en Colombia, y uno lo observa, ¿sí? Y uno lo observa. Y no estoy hablando de los colegas que participaron aquí, ¿no? Pues sí leen, estoy hablando de muchos colegas. Y hay cosas que ofenden porque uno dice, esa persona no puede estar ejerciendo la profesión, está engañando a la gente. ¿Ven? Codiquito amarillo viejo de la edición de hace 20 años y libros viejos ahí de teoría del delito, más o menos. Y sentencias mal leídas y planteando ratio decidendis o el tema de la razón determinante de la providencia, pero mal leída. Entonces, esto es para mejorar ciencia. Doctores, los libros de Trota que ustedes acaban de ver, cómprenlos. Yo no sé si don Eduardo los consigue o no, no sé, pero consígalos en algún lado. Margarita Díez es una experta en el testimonio. Y aparte del testimonio, en lo que vamos a ver rápidamente, que es reconocimiento fotográfico o por videos, reconocimiento en fila de personas y retrato hablado, más los dos primeros. Hay dos textos que ustedes ven de una profesora, tiene como un nombre italiano, pero enseña en Inglaterra, y toda su vida se ha dedicado a la prueba testimonial. Ella se llama Giuliana Mazzoni. Hay dos textos que se puede creer a un testigo. Ese es del 2012, yo lo compré en esa época y me impactó. Se puede creer a un testigo. Y el otro es la psicología del testimonio, ¿no es cierto? Y allí, de esos textos, uno pero precioso. Bueno, todos son preciosos. Aún el mío, que es el ABC de esa vaina, que son las fuentes de fuentes. ¿Ven? Que es la memoria de testigos. Ahí está, editorial Pirámide, de Antonio Luis Manzanero. Yo tengo la obra de él. De eso tengo muchísima literatura. Todo lo que vea lo compro en investigación, porque acuérdense que eso es escaso. Y no sé si por escaso es que es costoso, no tengo ni idea, pero hay que comprarlo. Doctores, ellos hablan de estos temas. Entonces vamos a mirar algunos reconocimientos fotográficos reales, unos de unos casos que yo he conocido, otros no. Aquí
aquí en este escenario, un álbum de policía judicial de la Policía Nacional. Hasta hace unos 7, 8 años se hacían los reconocimientos en Colombia con el álbum vertical, o sea, la hoja de arriba abajo en su mayor extensión. Ahora bien, ¿cuál era la explicación de hacerlo así? Yo nunca lo supe. El caso era que se prestaba para esto y yo lo viví. Y en una excluyeron unos álbumes en juicio, en un alegato ya en conclusión, por razones como estas. Les pregunto, la imagen del cebo número 1, así se le llama, cebo, o distractor, cebo o distractor, ¿se parece a la imagen 8? ¿Tienen rasgos similares, sí o no? ¿No? ¿Y la posición del rostro es similar? No. Ahora bien, todos están vestidos de una manera similar, ¿cierto? Sí. Ustedes saben que eso se hace a través de una técnica llamada Photoshop o Identikit. Ahí está borroso. ¿Pero qué va a ver el testigo? Una cara montada sobre un vestido. Esa es otra falla. Otra, miremos rasgos muy concretos ya. La frente de esas personas es similar, ustedes dicen semejante, ¿no? En su artículo 218, semejante, que es equivalente. No, y la frente es alta, media o baja. La nariz, grande, media o pequeña. El mentón, medio, alto, bajo. La oreja, adherida, no adherida o media. Los pómulos, igual, todo es alto, medio, en el caso de los pómulos. ¿Ven? Resulta que en la técnica de algunos álbumes de reconocimiento, y eso pasa con la técnica siguiente, se aconseja por los manuales de investigación criminal y de psicología forense que los rasgos mínimos del rostro deben ser 10 desde el punto de vista morfológico. ¿Eso lo dice su código? No. ¿Eso lo dice el Código de Colombia? No. ¿Quién dice eso, carajo? La ciencia. Miren, psicología. Entonces uno comienza a hacer esos ejercicios. Ahora les pregunto, miren esto que es sugestivo. Igual siguen siendo sugestivos, ya les voy a decir por qué. Miremos el cabello de la imagen 2 y de la imagen 7. ¿El cabello es diferente o es el mismo? Es el mismo. No, lo que pasa es que está borroso y obvio, los voy a ir a, digamos, acoplando al tema porque están borrosos. Oigan, ¿qué hicieron? Montan el cabello del doctor en mí. ¿Y eso qué hace? El testigo lo percibe. Entonces el testigo va a decir, si a este le montaron el pelo, uno de esos dos tiene que ser. Porque los otros, ¿qué? No tienen eso. ¿Vale? Resulta que los álbumes en lo posible nunca deben ser a color, sino en escala de grises. Oigan, escala de grises. O sea, fotografía blanco y negro. Entonces, doctores, solo desde esa perspectiva este álbum sería ¿qué? Antitécnico, anticientífico. Tendría que ser ¿qué? No valorado. Y si se posibilita en su sistema jurídico la exclusión, si se posibilita, se excluye. ¿Vale? Miremos este. Estos son reales, ¿no? ¿Alcanzan a ver algo ahí? ¿Qué tal este? Les quiero decir que mejor. ¿Ven? Fíjense los cabellos, los bigotes. Vamos a ver uno que quizás no se alcance a ver. Oiga, el hombre no tiene mostacho y aparece una foto con uno que sí. Oigan, y fijo fue el sospechoso. No lo conozco, pero estoy especulando. Es sugestivo, ¿no es cierto? Entonces, este es mucho mejor por el perfil de los rostros, sobre todo estos cuatro,
5, este ya se sale del parámetro, pero por una razón, porque la toma fotográfica fue más cerca. Pero este aplica. Entonces uno comienza, acuérdense, todo es alto, medio, bajo, alto, medio, bajo. La frente, el cabello con entradas, las orejas, los pómulos, ojos, ¿no? Grandes, pequeños, medianos, la nariz, el mentón, labios gruesos, medianos o delgados. Fíjense que las expresiones son fáciles. Y haga un ejercicio con las 10 caracterizaciones y ataque. ¿No es cierto? Háganlo. Bueno, miremos otro. Este es mucho mejor. Miren este. Miremos la imagen X, no veo el número, esta imagen con esta. Ya eso es de sentido común. ¿Ven? De sentido común. ¿Cuál es la idea de estas técnicas? La idea es que los rasgos hagan un esfuerzo el Estado para que estos rasgos sean similares. Y ojalá que no sea a través de medios electrónicos, porque es visible. Si usted monta una fotografía electrónica y aplica el programa Identikit y Photoshop, eso es se va. Y el testigo, por muy ingenuo quizás o inocente que sea, no va a hablar de eso, pero él va a percibir. Y el problema de ese tipo de técnicas es que son ¿qué? Sugerentes, son sugestivas, como decir, míreme a mí, como si la foto dijera, mire mi cabello, como si dijera, mire mi bigote, como si le gritara, soy yo. Por eso esta técnica desapareció, adicionalmente por algo, que siempre se ubicaba la fotografía en la parte superior izquierda y en el centro. ¿Qué pasaba con eso? Y pasa que es sugestivo. En nuestro chip occidental, el ser humano cuando se le dice ¿qué ve? Tiende a mirar a la izquierda y al centro. ¿Por qué? Nosotros leemos así. Nosotros vemos así. Ahora de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¿Ven? Esa es la idea y por eso también este esquema dejó de aplicarse. Pero da igual con el otro. Vamos a mirar rápidamente por acá. Bueno, esto es reconocimiento en fila, queda igual, ¿no? Esto es estadounidense. Nosotros no lo hacemos así. Los 5 con el exponente no es que sea con el exponente, sino que son las medidas de la estatura en pulgadas. Bueno, ya por sí solo desde la ropa, el color del cabello, las formas de los rostros. Otra vez la operación de los 10 rasgos característicos se hace aquí igual. ¿Cuál es la idea en estos casos? Disculpe, y aquí me salto este tema. Que la rueda procure caracterizar las personas como el testigo o la víctima los vio. Entonces, vístanlos así. Por ejemplo, si vio la ropa, miren a ver la forma del cabello. Entonces, adapten. Para eso es la caracterización forense. Por ejemplo, yo soy crespo, entonces 6, 7 sujetos más crespos. De estatura 1,64, 3. Bueno, 7 más así, y así sucesivamente. Fue visto con pantalón a mano, camisa blanca, pero no, pues así. Esa es la idea. Fíjense los complementos que tiene la rueda, pero algo estupendo de la rueda es la clase de rueda o de fila de personas. Hay fila de personas secuencial, fila de personas que son, hombre, estáticas, llamémoslas así, que son las que nosotros usualmente conocemos. Hay fila de personas espontáneas, ya voy a explicar, y fila de personas de recreación de escena. La fila de personas que nosotros usualmente aplicamos y aplican ustedes, pues por ahí miré, tiene que ver con la estática, llamémoslo así, que es la presentación en 2 turnos de la fila. La idea es que el sospechoso no esté en el centro y tampoco ¿dónde? En la izquierda, pero aquí tampoco en lo último.
O sea, no debe estar en los extremos ni en el medio, ¿vale? Porque siempre será sugestivo. Ahora bien, fallas que hacen que se recomiende ahí en esos textos de gente que ha experimentado estas ruedas de reconocimiento, y es que se haga secuencial. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los cebos y el sospechoso pase individualmente a la sala de reconocimiento. Entonces la idea de esto es que el testigo haga un esfuerzo mental mayor de recordación. Claro, se dificulta más. No es lo mismo estar viéndolos al mismo tiempo que verlos ¿qué? En intervalos diferentes. Pero me gusta uno sueco, un modelo sueco que es el espontáneo. Según la entrevista que se le haya hecho al testigo o testigo víctima, ponen en movimiento un lugar similar, ¿ven? a la agresión recibida por la víctima o el testigo que no recibió agresión pero que observó. Fue en una cafetería, supongamos que fue una injuria o una calumnia, qué sé yo, una discusión. Entonces, ¿qué hacen los suecos? Recrean eso. ¿Sí? Lo recrean. Montan una cafetería, más cebos, está el sospechoso y hacen movimientos. Y ellos tienen algo en cuenta que sí tiene sentido. A veces los movimientos o los gestos que hace una persona activan la recordación. ¿Ven? Activan. Cómo movía la cabeza, las manos, ¿cierto? Cómo manipulaba objetos. Y fíjense que eso no es costoso, sino que hay que invertir tiempo en eso. Ese es recreando escena. Y hay otro que es sin recrear escena, pero igual la gente camina. Y aquí no en sala de reconocimiento, sino en la calle. Entonces ponen al sospechoso a caminar. Ellos que huelen. Sospechoso. Y la gente, mira, el reconocente, comienza a ver. Entonces los cebos les dan instrucciones. Compre esto, pregunte esto. Y al sospechoso también, pues es sospechoso, o sea, es una persona presumida inocente todavía. Y se puede reconocer así. Maravilloso, ¿verdad? Eso solo que sepa yo sucede en Suecia, ¿no? Ese reconocimiento, o mejor, esos cebos, porque no sé quién será la sospechosa, ¿está adecuadamente diseñado? No. No. Y así sucesivamente, mis queridos, que ya hemos hablado un poco de todos estos tres temas relacionados con el reconocimiento. Termino con este ejercicio preparé el tema y bueno, el tiempo no me dio, pero tengo que terminar por la siguiente conversación. Les voy a pedir este favor. ¿Por qué se ve pequeño ahí? ¿Por qué se hace pequeño? Más abajo. Más abajo. Ahí hay dos rostros, sino que no alcanzamos a hacer esos ejercicios. Exageré un poco, pero bueno, más abajo. Más. Ay. Les voy a preguntar, doctores. Esa. Doctores, este es el sospechoso. Les pregunto, ¿el sospechoso se encuentra entre esos cebos? ¿Está ahí?
Tres opiniones nomás. ¿Está o no está, doctor? ¿Cuál es? El primero, la doctora. El dos, la doctora. Doctora. Doctor. El 2. No está. No está. ¿Cuál es la fuente de esa imagen? Está en el libro de Manzanero. El de la memoria de testigos. Somos expertos. Claro, tenía que ser más tiempo para que lo hicieran, pero ya se le acabó. Y este. ¿Qué dice? El sujeto que está en la fotografía de arriba se encuentra en el álbum. ¿Preguntas, doctor? Número 3. 3. ¿Alguien más? 2 más, doctor. El 3. ¿Alguien más? ¿Quién dice que no está? Yo no digo. 2. Bueno, pues es el 3, efectivamente. Bueno, doctores, me toca dejar así. Muchas gracias. Muy amables y será en otra oportunidad. Compren el libro.